Bendito y amado Padre, te pido que tú seas en medio nuestro el día de hoy y que podamos vencer cualquier orgullo, cualquier distracción, que tú seas acallando cualquier voz en este momento que no sea la tuya y que podamos recibir con total disposición y con total humildad tu santa palabra. Te pido que tú tengas misericordia de mí y que mis hermanos hoy día puedan recibir tu pura y santa palabra para que seamos exhortados a vivir para tu gloria y seamos exhortados a vivir de acuerdo a la gran comisión, el cual es el propósito de la séptima iglesia presbiteriana, de toda la iglesia universal, a ser discípulos en semejanza a Jesucristo y para tu honra y gloria. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, y ahora que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de todos nuestros corazones delante de ti, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Hagamos lectura entonces del texto, queridos hermanos. Lo tengo acá en pantalla. Si gustas podemos leerlo al unísono. ¿Cómo es cortito? Leámoslo al unísono. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Séptima iglesia, esto es palabra de Dios para ti el día de hoy. Y que el Señor bendiga en nosotros la lectura de su santa palabra. Déjame partir con una pregunta, queridos hermanos. ¿Recuerdas las últimas palabras de alguien de quien te has despedido? ¿Recuerdas cuáles fueron las últimas palabras, las últimas frases de una persona que quizás dejaste de ver por algunas circunstancias de la vida? ¿Qué significaron para ti? ¿Cuál era el propósito con el cual él las dijo? La verdad es, queridos hermanos, que las últimas palabras de una persona, ya sea producto de una despedida o por producto de su fallecimiento, dicen mucho acerca del corazón, de los deseos y de las cosas que eran importantes para una persona. Déjeme darle algunos ejemplos históricos. Se dicen que las últimas palabras del famoso líder militar y político Napoleón Bonaparte fueron las siguientes, antes de su fallecimiento. Él dijo: Francia, ejército y Josefina. Y ese fue el momento en el que él falleció. Fíjate, las tres cosas que él más amó lo acompañaron en su mente hasta el momento de su fallecimiento. Su país, sus colegas y el amor de su vida, Josefina, ¿no? Sin embargo, hay momentos en los cuales las cosas que cautivan el corazón de una persona hasta el momento de su muerte no son tan nobles y no son tan patriotas como en el caso de Napoleón Bonaparte. Se dice del famoso artista Pablo Picasso, que exclamó antes de morir lo siguiente: beban por mi salud, porque yo ya no podré beber más. En este caso era la bohemia lo que acompañó a este artista. La bohemia es lo que dominó su corazón. Pero este escenario es aún más lindo, es más significativo cuando meditamos quizás en algunas palabras de grandes cristianos antes de fallecer. Se dice del padre del presbiterianismo, John Knox, que antes de morir dijo, como era muy propio de su carácter y de su forma de ser, él dijo: vive en Cristo, muere en Cristo, y la carne no tendrá que temer a la muerte. Qué tremendas últimas palabras, ¿no? En este caso, el corazón de John Knox estaba cautivado por la paz y por la victoria y por la certeza en Cristo. Y esta convicción la acompañó hasta la muerte. Las últimas palabras de estos hombres, Napoleón, Picasso, John Knox, dicen mucho acerca de su corazón, de las cosas que ellos querían que fueran recordadas, de las cosas que eran su legado. Vale entonces preguntarse, querido hermano, ¿cuáles fueron las últimas palabras conocidas del hombre más glorioso que ha pisado la faz de la tierra? ¿Cuáles fueron las últimas palabras del Señor Jesucristo? La verdad es que estas palabras no fueron pronunciadas en el momento de su muerte, como Picasso, como Napoleón, como John Knox, no fueron en el momento de su muerte, porque sabemos que Él resucita al tercer día. Las últimas palabras de Jesús fueron pronunciadas en un contexto distinto, y es antes de su ascensión. Y si bien los distintos evangelistas, los autores de los evangelios, lo plantean de manera distinta, Mateo nos dice que este último encuentro con sus discípulos fue en el cual él pronunció: id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Esas fueron las últimas palabras conocidas de Jesús.
según Mateo. Y aunque puede tener algunas variaciones con el resto de los evangelios, todos apuntan a lo mismo. Marcos dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Lucas dice, id y sed mis testigos hasta lo último de la tierra. Todos apuntan a lo mismo. Esto fue lo que inundó la mente y el corazón de Jesús. Esto es lo que él quería que sus discípulos practicaran. La gran comisión. Hacer discípulos. Y es sorprendente que estas, hermanos, no fueron tan solamente las últimas palabras de Jesús, sino también una de las primeras a sus seguidores. Cuando él llama a sus primeros apóstoles, llama a Simón Pedro y Andrés, les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La misma idea, fíjate. Esta idea, esta misión de alcanzar al mundo estaba tan presente en la mente y en el corazón de Jesús que sus primeras y sus últimas palabras tienen relación con ello. Entonces es en estas palabras, querido hermano, que vamos a estar meditando el día de hoy. Importantísimas, porque fueron importantes para el Señor Jesucristo. Y vamos a ver el día de hoy los siguientes puntos acerca de esta apasionante gran comisión. Vamos a ver en primer lugar el fundamento de la gran comisión. Pero también nos vamos a detener en el imperativo, que es verdaderamente lo que el Señor está mandando en este texto. Vamos a ver la metodología y por último la esperanza de la gran comisión, ¿sí? Esa va a ser la ruta que vamos a tomar el día de hoy. Si a usted le gusta ahí tomar apuntes o para tener una idea, puede ahí guiarse por eso. Entonces, comencemos. ¿Cuál es el fundamento de la gran comisión que nos es dicho en este texto? Y la verdad, queridos hermanos, es que la base de este mandato, ir y hacer discípulos, es potente. Es una declaración que cambió el rumbo de la vida de los discípulos. Y fue vital para el credo y la práctica de ellos y de toda la iglesia primitiva. Y este fundamento nos es dado en el versículo 18, que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjate en lo siguiente, esta frase es poderosa, esta frase es profunda. Cristo está diciendo lo siguiente, Cristo está diciendo que su periodo de humillación, su periodo de agonía, de sufrimiento, ya había finalizado. Y ahora el Padre le está invistiendo con una autoridad infinita. Y le está invistiendo con el derecho de ejercerla como un verdadero rey sobre el cielo y sobre la tierra. O sea, sobre toda la creación. Él es rey universal. Eso es lo que este texto está diciendo. Y ese es el fundamento de la gran comisión. Y fíjate en lo siguiente, esto no quiere decir que Cristo no haya tenido autoridad anteriormente. Sabemos que Cristo siempre tuvo algún tipo de autoridad, ¿cierto? Sabemos que Él sanó cuando estuvo en Israel. Él hizo milagros, Él enseñó con autoridad. Sin embargo, lo que este texto nos está diciendo es que este poder ya no es local, no está simplemente restringido a Palestina, a Israel, sino que ahora su reino no tiene limitación, no tiene restricción, y es el momento de expandirse a todas las naciones. Quizás esta idea de esta investidura de Jesús como rey puede tomar más sentido cuando vemos la manera en la cual el apóstol Pablo lo explica en Filipenses capítulo 2. Y esto se transformó en un himno en la iglesia primitiva que era muy preciado para ellos. Y dice así, cito en extenso, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate ahora. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esto es lo que Cristo está proclamando. Mi periodo de humillación ya finalizó. Consumado es. Y ahora empieza mi gloria. Total, plena y sin ninguna restricción. Ese es el fundamento de la gran comisión, querido hermano. ¿Pero por qué? Esta declaración de poder que Cristo está entregando, de su reinado universal, ¿cómo eso va a ser el fundamento de ir y hacer discípulos? ¿Cuál es la conexión entre estas dos ideas?
Déjame ayudarte de alguna manera a responder esa pregunta. Esta declaración de poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es el fundamento de la Gran Comisión por lo siguiente. Si Él es Rey universal, si verdaderamente Él reina sobre cielo y tierra, entonces la única opción es la obediencia. Y por eso es el fundamento de la Gran Comisión, porque tienes que obedecerlo. Yo pensaba en la semana, si a mí me llama el presidente de la República, independiente del color político que usted pueda tener, pero si el presidente de la República te da una misión, pocos de nosotros tendríamos quizás el carácter para decirle, no, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer eso. Al presidente de la República, si tú retrocedes algunos años, cientos de años en la historia, un súbdito, una persona no iba a desafiar el mandato de un rey. ¿Cuánto mayor, querido hermano? Infinitamente mayor es el mandato que ahora va a estar a punto de salir de la boca de Jesucristo, porque Él es Rey universal. Entonces esto es el fundamento porque fomenta la obediencia, primero que todo. Pero también esta declaración es el fundamento de la Gran Comisión, porque si Jesús es Rey, puedes tener fortaleza en medio de cualquier desafío, mientras vas y haces discípulos. Si el Señor soberano de todas las cosas, si aquel que gobierna en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, si este Señor está contigo, ¿quién va a ser contra ti? ¿Quién va a ser contra ti? Entonces esta afirmación es el fundamento de la Gran Comisión, porque nuestra fortaleza, el Rey está conmigo, el Rey me envió. Entonces, a pesar de los desafíos de la Gran Comisión, seguimos adelante y seguimos perseverando. Pero esta declaración también es el fundamento de la Gran Comisión, porque en último lugar, si su jurisdicción como reinado es todo el mundo, si Él es Rey del cielo y de la tierra, entonces debe ser reconocido como Rey por gente de todo el mundo, de toda la tierra, porque todo le pertenece. Si Él es Rey sobre todo, entonces el mundo entero debe ser nuestra parroquia, en la cual evangelizamos, en la cual trabajamos, porque todos deben reconocer a aquel que es Rey sobre todo. Entonces, de esa manera, el fundamento de la Gran Comisión es esta declaración de que Cristo es Rey. Así que, queridos hermanos, este Jesús, quien dice estas cosas maravillosas acerca de sí mismo, este Jesús sigue sentado a la diestra del Padre. Este Jesús sigue siendo Rey sobre todo. Y su mandato sigue estando vigente. Y aún exige obediencia. Y aún necesita ser reconocido por todos. Y aún sigue fortaleciéndonos. Entonces déjame preguntarte, querido hermano, el día de hoy, ¿estás tomando en serio la Gran Comisión? ¿Estás tomando en serio la obediencia a este gran mandato del Rey? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Sientes urgencia de que el mundo entero lo reconozca como Rey? Porque el mundo entero le pertenece. ¿Sientes esa urgencia? Y por último, ¿confías en que Cristo te va a sustentar en el cumplimiento de esta Gran Comisión? Debemos saber responder estas preguntas, querido hermano, de acuerdo a este texto, porque eso es el fundamento que sustenta el imperativo que va a venir ahora. Vamos a nuestro segundo punto, el imperativo de la Gran Comisión, que está en la primera parte del versículo 19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y es en base a todo lo que hemos comentado anteriormente, queridos hermanos, que ahora Cristo desarrolla en pleno cuál es la misión que Él quiere que los apóstoles y los discípulos y la iglesia desarrollen. Y es en este claro mandamiento del Señor a sus discípulos que encontramos dos aspectos fundamentales que van a dar claridad acerca de qué es verdaderamente lo que Cristo está mandando, ¿sí? Y estos dos aspectos son el campo de trabajo y la descripción de trabajo. El campo de trabajo y la descripción de trabajo. Me ganó el calor, querido hermano. Yo quise ser ordenadito, pero me ganó. Así que detengámonos en lo primero, el campo de trabajo. Este texto, este imperativo, comienza con la palabra id. Y en el idioma griego, esta palabrita no es un imperativo en sí, pero sí se desprende que es una acción necesaria. Si tenemos que hacer discípulos en todas las naciones, tenemos que ir. ¿Ya? Es una acción necesaria e indispensable para el cumplimiento de la Gran Comisión. Entonces, de esta manera, Cristo está enviando a los apóstoles, como veíamos el domingo pasado con Israel. Cristo está enviando, id, y los está enviando a un campo de trabajo muy definido. Id a todas las naciones.
Y la palabra nación, querido hermano, puede ser mejor traducida como etnia. Etnia. Y esto es aún más desafiante. Porque la etnia hace referencia a todo tipo de personas dentro de todas las naciones, ¿no? Por ejemplo, en Chile tenemos distintos tipos de personas, ¿sí? Todo igual en dignidad, por supuesto, pero podemos tener gente en Rapa Nui, podemos tener gente que venga de alguna tribu, ¿cierto? Podemos tener gente que sea mestiza, distintos tipos de personas, todos parte de una gran nación. Y eso es así en todo el mundo. Entonces los discípulos debían llegar a todo tipo de personas. Y este detalle es sumamente significativo, queridos hermanos, porque hasta el momento la labor de Jesús y la labor de los discípulos se había enfocado mayoritariamente en Israel. En Israel. Este llamado entonces era a salir de su zona de confort. Era relativamente nuevo para ellos. Y aunque eso les costara, aunque les generara alguna maña a los judíos que eran tan tradicionalistas, ¿cierto? Debían hacerlo. Porque este era el momento en el cual se iba a comenzar a cumplir plenamente la promesa hecha a Abraham. En tu simiente, o sea, en Jesucristo, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y eso debía cumplirse. Entonces, si bien en el Antiguo Testamento y en el ministerio de Cristo siempre se evidenció una promesa a todas las naciones, la verdad es que este era el momento sabio, pleno, destinado por Dios para desarrollarlo, porque el reinado de Cristo ya había sido claramente manifestado. Y esto era un tremendo desafío, como estábamos comentando, queridos hermanos. Era un tremendo desafío para los apóstoles. Porque ir a todo tipo de personas, distintos a nosotros, que no se ven como nosotros, que no hablan como nosotros, implica salir de nuestra zona de confort. Salir de nuestro hogar, salir de nuestra cultura, enfrentar prejuicios sociales, enfrentarnos a gente que no conocíamos. Sin embargo, la potestad de Cristo es universal y su poder salvífico es para todas las naciones. Por lo tanto, debemos ir. Queridos hermanos, el campo de trabajo de la Gran Comisión es todo tipo de personas, de toda raza, de todo color de piel, de todo nivel socioeconómico, de todo apellido, de toda nacionalidad. Y este sigue siendo el campo de trabajo hoy. La séptima iglesia en la Florida tiene que llegar a todo tipo de personas en la Florida, a todo tipo de personas en Santiago, a todo tipo de personas en Chile y en el mundo. Y es acá que la misión se pone en gran manera compleja. ¿Cómo nosotros vamos a alcanzar a tantas personas? La mies es mucha. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a todos ellos, cierto? Y acá, queridos hermanos, es que tenemos que encontrar consuelo en que no todos somos llamados a ir quizás a una misión intercultural. No todos somos llamados a salir fuera del país, como quizás lo es una vocación misionera única, como en el caso de Ariel, ¿cierto? Sin embargo, queridos hermanos, en nuestros dones y en nuestras vocaciones individuales debemos contribuir para que el Evangelio sea conocido. Ya sea orando, ya sea ofrendando, ya sea apoyando espiritualmente, moralmente. Todos debemos contribuir a que el Evangelio sea conocido por todo tipo de personas. Hay un famoso predicador que decía, algunos sostienen la cuerda y otros bajan al pozo, sostenidos de la cuerda, pero todos tenemos heridas en las manos. Todos tenemos heridas en las manos. Quizás tú no estás llamado a bajar, no estás llamado a ir, pero nos toca sostener. Y todos participamos en que Cristo sea conocido en todas las naciones. Déjame preguntarte, querido hermano, ¿qué estamos haciendo para el cumplimiento de la Gran Comisión? ¿Verdaderamente estamos sosteniendo la cuerda para que todo tipo de personas conozca al Señor? ¿O muchas veces nuestros prejuicios y nuestra zona de confort, nuestros rechazos quizás a ciertos tipos de personas pueden prevalecer frente al campo de trabajo de la Gran Comisión? Pero el Señor Jesucristo no tan solamente nos entrega eso, sino también la descripción del trabajo. Porque Él agrega inmediatamente, ir a todas las naciones y hacer discípulos. Hacer discípulos. Y este sí que es el mandato central y el mandato principal de la enseñanza de Jesús. Y estas palabras, hacer discípulos, pueden ser mejor traducidas como discipular.
es una sola palabra en el griego, disipulen. Ese es el llamado principal de la iglesia. Esa es la misión principal de la iglesia. ¿Qué significa entonces? Discipular. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es tan importante para la iglesia? Si queremos entender verdaderamente, queridos hermanos, qué es lo que significa discipular, tenemos que entender lo que significa ser un discípulo. Porque somos llamados a hacerlos. ¿Qué es un discípulo? ¿No? Eso es lo que tenemos que entender en primer lugar. Un discípulo, querido hermano, era un aprendiz o un alumno, pero que no tan solamente era receptor de enseñanzas racionales e intelectuales. Eso no era un discípulo, sino que era una persona que adoptaba el estilo de vida de su maestro. Fíjate la diferencia. No era tan solamente un gran teólogo, no seguía a un filósofo. Un discípulo era una persona que adoptaba el estilo de vida de su maestro. Eso quiere decir que creía en sus enseñanzas, pero también las practicaba. Eso es un verdadero discípulo. El famoso traductor bíblico y pastor Eugene Peterson parafrasea de manera muy interesante este texto, al traducir la Gran Comisión como vaya y formen en este estilo de vida, fíjate, en este estilo de vida a todos los que encuentren, de cerca y de lejos. Eso es hacer discípulos. Que las personas adopten el estilo de vida, el corazón, el pensamiento, la acción de Jesús. Eso es hacer discípulos. Y de esta manera, entonces, estas personas que se acercan a la iglesia, que se acercan al mensaje del Evangelio, empiezan a pensar de manera distinta, porque conocen quién Jesús es, conocen sus atributos, conocen sus mandamientos y comienzan a sentir de manera distinta, porque ahora aman a Jesús y se deleitan en Jesús y comienzan a actuar de manera distinta porque obedecen los mandamientos de Jesús. Eso es hacer discípulos, queridos hermanos. Los apóstoles debían replicar este caminar que Cristo tuvo con ellos en otras personas para que Cristo fuera formado en ellos. ¿Ya? El discipulado no es replicar mi carácter y mi identidad en otra persona. Eso no es el discipulado. Es formar a Cristo en la persona. ¿Se imagina usted 10 Diegos acá? 10 Diegos. Sería terrible. Sería un bullicio. Eso no es el discipulado. Es formar a Cristo en las personas. Este proceso, querido hermano, entonces trasciende el simple evangelismo. Trasciende una actividad evangelística. Y se debe prolongar a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos ser formados a la imagen de Jesús. Siempre necesitamos adoptar plenamente su estilo de vida. Queridos hermanos, préstame atención. Esta es la misión principal de la iglesia. Formar a Cristo en la persona. Esta es la misión más sublime de la iglesia. Y todos los otros quehaceres deben apuntar a esto y no viceversa. Porque ahí se tuerce la misión de la iglesia. ¿Sí? Entonces, el adoptar la Gran Comisión supone un potente cambio de enfoque en la manera en la cual hacemos iglesia. Un cambio de enfoque en cómo servimos y en la manera en la cual orientamos nuestro trabajo en la iglesia. Ponte a pensar en lo siguiente. Los discípulos no existen para mantener una institución eclesial. La iglesia no existe para eso. La institución eclesial existe para ser discípulos. Todo lo de la iglesia apunta a formar a Cristo en las personas. Los discípulos no existen para la burocracia. La iglesia no existe para la burocracia. ¿Cuándo se ha visto eso? La burocracia existe para ser discípulos, para mantener un lugar en orden en el cual Cristo pueda ser formado en las personas. Los discípulos no existen para hacer eventos, no existen para hacer actividades. La iglesia no es una productora de eventos. ¿Dónde se dio eso? Las actividades existen para ser discípulos, para ser discípulos. Y si no cumplen ese fin, son mero entretenimiento. Los discípulos no existen para la reflexión intelectual meramente, sino que la teología existe para ser discípulos. Ese es el propósito. Fíjate en el cambio de enfoque. Los discípulos no existen para construir una gran infraestructura, sino que la infraestructura de la iglesia existe para ser discípulos. Todo está orientado a esto. Los discípulos no existen para aumentar las cifras, el dinero y las estadísticas. Ese no es el fin de la iglesia. Cualquier labor administrativa y estadística existe para ser discípulos. Eso es aplicar el mensaje de la Gran Comisión, querido hermano. Y si nos desviamos de este enfoque, tengamos cuidado,
porque estamos desviándonos de la misión de la iglesia. Y podemos enfocarnos en cosas externas, como los números, el dinero, las estructuras, pero no es lo primordial, formar a Cristo en las personas. Esa es la labor de la iglesia. Las personas son la misión de la iglesia, no las estructuras. ¿Sí? Entonces, déjame preguntarte, querido hermano, ¿hemos desviado la misión de la iglesia? ¿Nos hemos olvidado de esto? ¿De que se trata de la gente y se trata de Cristo? ¿Y estamos mirando otras cosas? ¿Nos hemos desviado? ¿Nos hemos enfocado en cosas secundarias y no en lo primordial? Es el discipulado central en nuestra manera de hacer iglesia, querido hermano. Es a eso que tenemos que apuntar. Y sin duda, querido hermano, esta misión es tan grande, este campo de trabajo, esta descripción de trabajo es tan grande que nos puede causar confusión, nos puede causar ansiedad, nos puede causar angustia. ¿Cómo lo logramos? Pero lo bello para nuestro consuelo es que Cristo procede un poquitito a darnos algunos lineamientos acerca de cómo se hacen discípulos. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, la metodología de la gran comisión. Y el versículo 19 y la primera parte del versículo 20 comienzan diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjate, la manera en la cual Cristo enseña que deben hacerse discípulos es por medio del bautismo y de la enseñanza. El sacramento y la catequesis, sacramento y palabra. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué esta es la vía de hacer discípulos? Se nos pueden ocurrir un montón de cosas más que podrían parecer mejores. ¿Por qué Cristo nos entrega esta vía para ser discípulos? Vamos a ver que es así, porque Cristo apunta a que la gran comisión une a las personas con Dios y forma a las personas en Dios. Une, conecta con Dios y forma a Dios en las personas. Esa es la manera en la cual hacemos discípulos, ¿sí? Detengámonos en lo primero. La gran comisión une a las personas con Dios. Los apóstoles, con la ayuda de Dios, debían formar a Cristo en las personas. Sin embargo, la única manera, querido hermano, la única manera en que tú seas similar a Cristo, la única manera de formar a Cristo es que tú tengas una relación con Él. ¿Amén? La única manera en que tú vas a crecer en santidad es que estés unido a Jesucristo. ¿Sí? La única manera en la cual un discípulo puede crecer en madurez es por medio de una relación salvífica con Jesús. Es de acá que surge naturalmente el discipulado. La persona necesita ser perdonada por Dios, amarle, tener su perdón, su justicia, su absolución. Y es por eso, querido hermano, porque este es el fin de la gran comisión, que el bautismo es necesario. El bautismo es necesario. ¿Por qué? Porque el bautismo es un signo de tu unión con Cristo. Es un signo y un sello de tu unión con Cristo. Tú puedes mirar a tu bautismo y decir, yo estoy unido con mi Señor. Y por lo tanto es fundamental, es la base para hacer la gran comisión. Fíjate, nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Westminster, se dice que el bautismo es signo y sello del pacto de gracia, de haber sido unido o injertado a Cristo, de la regeneración, de la remisión de los pecados y de la entrega a Dios para andar en vida nueva. Fíjate, eso es el bautismo. En él se exhibe claramente la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, el perdón de Dios, la unión a Él. Pero no tan solamente es exhibido, no es tan solamente un símbolo, es un sello en el cual Dios declara formalmente la veracidad y la realidad de estas promesas. Entonces la labor de los apóstoles era unir salvíficamente a Cristo con las personas, que tuvieran una relación vital con Jesús. Y eso es mostrado, eso es prometido y eso es sellado por Dios en el bautismo. Por lo tanto, era indispensable, queridos hermanos. El discipulado debe formar una nueva identidad en las personas y de eso se trata el bautismo. De ahora ser unido a mi Señor en semejanza a su muerte y a su resurrección y de recibir sus beneficios, y esto me es sellado en este sacramento. Queridos, como cristianos el día de hoy debemos también trabajar y esforzarnos para que la gente tenga una relación con Dios, para que la gente conozca a Dios, para que la gente reciba el perdón de Dios por medio del evangelismo, por medio de compartir con ellos, por medio de predicarles, de mostrarles el testimonio de Cristo con mi actuar. Y cuando eso dé fruto, según la voluntad del Señor, presentarlo un día al consistorio de la iglesia para que reciban el sello de esa unión, el bautismo.
¿sí? De eso se trata la Gran Comisión, de unir a Cristo a las personas, pero también formar a Dios en las personas. No tan solamente la iglesia debía bautizar como signo de la unión con Cristo, sino que también debían enseñar a guardar todas las cosas que Cristo ha mandado. Los apóstoles debían enseñar a sus discípulos, pero fíjate, no de manera puramente racional, no de manera puramente intelectual, sino de manera práctica, de manera transformadora, porque los conversos debían guardar, o sea, obedecer los mandamientos de Jesús. El discipulado, querido hermano, la manera en la cual enseñamos, la manera en la cual formamos a las personas, no es tan simplemente enseñarle más teología. O sea, no es simplemente la función. La labor es que sus vidas, las vidas de estas personas que estamos formando, se transformen en una doxología viviente, en gente fervorosa por el Señor, gente que busque la gloria del Señor en sus mentes, en sus corazones, en su voluntad. Eso es lo que tenemos que formar en las personas, y eso es el discipulado. Es por esto que nuevamente digo que dura toda la vida, porque siempre necesitamos la enseñanza que nos lleve a crecer más en esta entrega, en esta santidad, en ser formados a semejanza a Jesucristo. Y fíjate, querido hermano, la iglesia primitiva se tomó tan en serio este mandato que desarrolló potentes y prolongados procesos de catequesis, en la cual el catecúmeno no tan solamente crecía en doctrina, sino también en santidad. Lo que se quería formar era un cristiano todoterreno, querido hermano. Un cristiano 4x4. Un catecúmeno que llegara al imperio romano que los perseguía y dijera: yo no voy a renegar de Jesucristo. Un catecúmeno que pudiera ser un embajador de Cristo en un mundo oscuro. Eso es discipulado. Formar creyentes que verdadera e integralmente se sometan al Señor Jesucristo. No es tan solamente transmitir información. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo enseñamos todo lo que el Señor Jesucristo ha mandado? Enseñando la Biblia, que se trata de principio a fin del Señor Jesucristo. Y es este encuentro de las personas con Jesucristo en la Escritura, aquel que puede hacernos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra, como decía el apóstol Pablo. Es así, enseñando a Jesús potentemente por medio de la Escritura, que hacemos discípulos. Querido hermano, pon atención en esto. Quizás tú puedes pensar que este método, palabra y sacramento, tú puedes pensar que este método no es tan efectivo en el pleno siglo XXI. Diego está hablando puras pescadas. El mundo está tan diverso, el mundo puro TikTok. ¿Cómo enseñar la Biblia va a generar un cambio tan profundo en las personas? Tenemos que hacer otras cosas, dicen algunos. Pensamos que el entretenimiento quizás puede ser más eficaz en cumplir la Gran Comisión. Pensamos que la producción de elaborados eventos con máquinas de humo y fuegos artificiales puede ser más efectivo para hacer la Gran Comisión. Pensamos que en el hecho de que la iglesia deje de parecer iglesia y se asemeje más a una charla TED o a un concierto de rock, eso va a ser efectivo para que la gente llegue a la iglesia y se hagan discípulos de Jesús. Ten cuidado, querido hermano. Ten cuidado si piensas así. Porque si tú empiezas acá a inventar los métodos, puede ser que te estés creyendo más sabio que el Señor Jesucristo. La iglesia enseña y la iglesia administra los sacramentos. Eso puede tomar distintas facetas, pero esta es la función de la iglesia. Querido hermano, ¿confías en los métodos de Jesucristo o te impacientas frente a la falta de aparentes resultados? ¿Abandonas una sólida visión de la Escritura y de los sacramentos? ¿Prefieres buscar otro camino? ¿O verdaderamente tienes fe en lo que Jesucristo te promete en la Gran Comisión? Sin embargo, aun cuando nuestra fe flaquea, aun cuando pensamos que los métodos parecen no ser tan eficientes, tenemos esperanza para el cumplimiento de la Gran Comisión. Y eso nos lleva a nuestro último punto, el cumplimiento de la Gran Comisión. Y es que sin duda, queridos hermanos, el salir de la zona de confort para ser discípulos es difícil. El mantenernos fieles en predicar a Cristo puede ser desafiante, pero en medio de ese momento tenemos esperanza. Y es que el versículo 20 termina diciendo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Fíjate, lo que motiva y sostiene el cumplimiento de la Gran Comisión, aún en dificultades, aún en momentos difíciles, es lo siguiente. Primero, Cristo está actualmente con nosotros, pero también Cristo va a estar para siempre con nosotros. Meditemos en eso un poquitito más. Jesús le promete a los desafiados discípulos que Él mismo iba a estar con ellos todos los días, todos los días. Y por medio de esta promesa, el Evangelio de Mateo está terminando de manera muy similar a cómo empezó. Déjame hacerte un recordatorio. En Mateo capítulo 1, versículo 23, el evangelista hace referencia a las palabras del profeta Isaías. Y él decía, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Fíjate, el Evangelio de Mateo comienza y termina con la siguiente realidad. Dios está con nosotros. Él está con nosotros todos los días. Porque se ha encarnado, porque Él habitó en medio nuestro, pero también porque Él ahora desde la diestra del Padre intercede por nosotros y nos cuida y nos ama en el cumplimiento de la Gran Comisión. Frente a todos los desafíos que puede implicar el salir de nuestra zona de confort y hacer discípulos, tenemos esperanza. Y es porque sabemos que el Rey soberano está a nuestro lado. Amén. Y Él nos va a sostener en cada punto del camino. La presencia de Cristo, queridos hermanos, no tan solamente es en momentos lindos, no tan solamente es en momentos agradables, sino que este texto nos dice todos los días, sin excepción. Tanto en momentos de ánimo como en momentos de desánimo. En momentos tristes como en momentos felices, en momentos de energía o en momentos de cansancio, en momentos de obediencia plena a la Gran Comisión y en momentos de olvido. Cristo siempre sustenta a la iglesia, querido hermano. Independiente del momento que estés viviendo, Cristo está contigo. Y esta presencia sigue siendo cierta hoy. Por lo tanto, podemos cumplir la Gran Comisión sin temor, porque el Rey está con nosotros. Sin embargo, esta presencia no es tan solamente actual y en todo día, sino que va a ser así eternamente. Y con esto terminamos. Fíjate cómo termina este pasaje. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es increíble, querido hermano. Esta frase puede ser mejor traducida como hasta el final de la era, haciendo referencia al momento en el que Cristo va a llegar y las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, una nueva era, el reino eterno de Cristo y ese momento de su establecimiento. Eso es lo que Cristo está trayendo a memoria a los discípulos. Sin embargo, sabemos que en el regreso de Cristo, el día en que Él vuelva, este no va a ser el fin de su presencia con la iglesia, sino que en el momento que Él establezca su reino eterno, va a ser el momento en el que nosotros vamos a escuchar las siguientes palabras, querido hermano. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El fin del mundo, el fin de la era, para los cristianos va a ser el comienzo de todo el deleite, de todo el gozo, de estar directamente delante de la presencia de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Va a ser el día de las bodas del Cordero, el día en que todo dolor, el día en que toda enfermedad va a desaparecer, para vivir en perfecto gozo y armonía delante del Rey de Reyes. Y esta esperanza, querido hermano, es la que cierra la Gran Comisión. En momentos en que hacer discípulos, como vemos domingo a domingo con Ariel, hoy día con Israel, en momentos en que hacer discípulos traiga persecución, en el momento en que hacer discípulos traiga rechazo, y en el momento en el que hacer discípulos traiga inclusive la muerte, sabemos que nos espera la gloria eterna. El abrazo y el consuelo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, querido hermano, ¿tienes miedo de salir de tu zona de confort y hacer discípulos? ¡No lo hagas! No tengas miedo, porque ni siquiera la muerte puede separarnos de la esperanza del Señor Jesucristo, del momento en el que estemos delante de su presencia. Esa es la esperanza que están viendo tantos santos mártires de la iglesia el día de hoy, delante del Señor Jesucristo. Terminemos entonces con este sermón, queridos hermanos. Hemos analizado la Gran Comisión, vimos su fundamento, el reinado de nuestro Señor Jesucristo, el imperativo, hacer discípulos, la metodología, enseñar en palabra, en sacramento y por último la esperanza, la presencia del Señor
la presencia eterna del Señor. Déjame terminar con una exhortación final, queridos hermanos. La única manera en que tú vas a ser impulsado al cumplimiento de la gran comisión es estando seguro, estando anclado de quién es Jesús en tu vida y de qué Él ha hecho por ti. Conocer a Cristo es la única manera en la cual tú vas a ser naturalmente impulsado a conocer al Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es tan apasionante, es tan bello, ha hecho tantas maravillas en tu vida, te ha dado vida eterna. Y es cuando sabemos quién es Jesucristo que lo único que podemos hacer a manera de respuesta es contarle a todas las naciones lo que Jesucristo ha hecho por mí. Así que la verdadera pregunta el día de hoy es, querido hermano, ¿conoces a Jesús? ¿Has tenido un encuentro con Jesús? ¿Estás seguro de su actuar en tu vida? Si la respuesta es sí, entonces, ¿qué estás esperando para predicarles, querido hermano? ¿Qué estás esperando para contarle a todos la belleza del Señor Jesucristo? ¿Qué estás esperando para contribuir a que su nombre sea conocido en todas las naciones? Queridos hermanos, como muchos de ustedes saben, la iglesia desde el miércoles pasado está en el tiempo litúrgico de la Cuaresma, un periodo en el cual la iglesia se prepara espiritualmente para celebrar lo que es la Pascua, ¿sí? Entonces, es un periodo en el cual hacemos un autoexamen y nos arrepentimos de nuestros pecados. Eso significa la Cuaresma. Entonces, quizás este tiempo litúrgico nos viene como anillo al dedo, porque quizás necesitamos arrepentirnos de conocer a Jesucristo y de no contarle a todos las maravillas del Señor Jesús. Y cuando nos arrepentimos, queridos hermanos, encontramos gracia nuevamente. Y encontramos fortaleza. Y encontramos una segunda oportunidad en la cual podemos seguir sirviendo al Señor y compartiendo con todos que Él es el Rey bondadoso de toda la tierra. Acerquémonos a Jesús el día de hoy, querido hermano. Que su gracia nos asombre, nos fortalezca y nos dirija a no poder callar lo que hemos visto y oído. No nos cansemos nunca de acercarnos al Señor Jesucristo, porque en su persona y en su mensaje se encuentra el fundamento, la razón y la esperanza, no tan solamente de la gran comisión, sino de toda nuestra vida. Oremos para finalizar. Bendito y amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque quizás tu palabra nos incomoda, quizás tu palabra nos mueve a hacer cosas difíciles, a salir de nuestra zona de confort. Pero sabemos que tú eres bueno. Y sabemos que aún en esos mandatos incómodos, tú estás buscando nuestro deleite. Porque no hay mejor deleite que vivir para ti.